Saludos cordiales, Baixapá. Un nuevo programa para hablar de un santo sacerdote. Petey paraguayo, Piapimbarete, Aguazú, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hay proceso de canonización, oye, ya ponete estudio acerca de su vida y que tu en algún momento hoy construí santo. Algo ya santo más hoy, pero lo que estamos buscando es que sea reconocido por la iglesia como santo. Entonces, Coaco programa Gina Oreco como objetivo justamente Oeshucar la Padre Julio César Duarte Ortellado Orecové y Catuahuese Ñandé, los paraguayos y paraguayas ahí ya confía en la intersección de este santo sacerdote para acercarnos más a Dios, porque a eso ya ti testimonio de vida y pone treía ñandere está Paraguay ve a pea la objetivo. Ya y cuaca vejina va ella para caer mala Padre Julio César Duarte Ortellado Orecove. Este día y por una vez dentro de la del programa ya con la visita de un sacerdote encargado justamente para difundir la vida del Padre Julio César, encargado de recolectar documentos, como presidente de la Comisión de Investigación Histórica de la vida del Padre Julio César. A la a la avalorabeja nada más y nada menos que de Villarrica, o participan en un programa de Padre Julio César Duarte Ortellado Orecove, de la parroquia San Miguel de la ciudad de Villarrica. Ya de que el Padre Julio César estuvo también como párroco en Villarrica. Entonces le vamos a recibir con una gran alegría al Padre Nilson Ortellado, cura párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de la ciudad de Villarrica. Buenos días, país. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Rogueros Joriolan de presencia. Que tan bareño que está como día coabe. Bueno, gracias, doctor Luis Talavera, por esta bienvenida. Ya somos pimbando la Baizamo Baiguazúa, el testimonio de la vida, lo que fue el siervo de Dios, País Julio, te deja igual en la zona ahí de Ibicuy. Y un saludo muy especial también a la teleaudiencia de este programa y con mucho gusto para compartir algo de lo que sabemos de lo que fue la vida del siervo de Dios. Qué bien, país. Estabas designado para realizar un trabajo muy importante y que tú país explica para el trabajo, move página un proceso de canonización del Padre Julio. Nos fuimos convocados por el Monseñor Celestino Campos, ¿verdad? Para formar la comisión histórica de redacción sobre los documentos sobre el siervo de Dios, ahí con Margarita Miró, que es la autora historiadora, también el amigo Santiago Caballero, un gran conocedor ahí de la hermandad del siervo del País Julio, y también la pareja, la Rea Barrios, quienes nos acompañaron también. La tarea que nos encomendó el obispo fue recolectar todos los documentos habidos por haber originales del siervo de Dios y ordenar. Por ejemplo, el siervo de Dios nació en Cazapá. Así se explica. Y bueno, ¿cómo justificar qué documentos respaldan de que él nació en Cazapá? Entonces conseguimos su partida de nacimiento, su documento, su fe de bautismo, también todo original, porque todos estos documentos, una vez culminada esta fase diocesana, se va a llevar acá a Roma. Todos estos documentos se tienen que tener, la diócesis tiene que contar con todos los documentos originales. Y así buscamos todas sus cartas,
cartas enviadas por el siervo de Dios, son escritos del siervo de Dios. Después juntamos todos los escritos sobre el siervo de Dios, desde Monseñor Mercado, quien fue el primer biógrafo, el primero que escribió sobre el siervo de Dios. Yo creo que fue una decisión de lo alto, una inspiración de Dios para Monseñor Agustín Rodríguez. Monseñor Agustín Rodríguez fue el primer obispo de la diócesis de Villarrica, y una vez muerto el siervo de Dios, el Padre Julio, a pocos días, en un retiro espiritual ahí en Villarrica, le dijo al Padre Mercado: bueno, quiero que recojas todo lo que se pueda recoger sobre este hombre. O sea, él ya percibía ese olor a santidad con que murió el siervo de Dios. Entonces, Monseñor Agustín y apartada, digo, hay un hermoso libro, una publicación, ¿verdad?, de Monseñor Mercado, donde el obispo le apartó y le asustó, ¿verdad?, esta misión muy grande para él. Pero con la ayuda de Dios se puso en campaña y muchas cosas recogió. Me da gusto leer, por ejemplo, los discursos funerales. Siempre en un discurso funeral aparecen todos los detalles. La gente pone todas tus obras, todas tus acciones. Bueno, cuando uno muere, siempre es santo luego para los demás. Se llama no evidente. Yo le está de santificarse. Sí. Antes de torturar, todas esas cosas, pero llama no a nadie de recobiar. Pero ¿dónde está la diferencia? Que han pasado años de la muerte del siervo de Dios. Fue en 1943. Y cada día hay más olor a santidad. Ahí está la diferencia. Que sigue y cada vez hay más devotos del siervo de Dios. Entonces nuestra tarea fue recoger todo esto. Y el primer recopilador de datos fue Monseñor Mercado, a pedido de Monseñor Agustín Rodríguez. Nos juntamos todo esto. Y gracias a Dios también escribió bastante el padre Ein. El padre Carlos Ein bastante escribió libros, y ahí a partir de esos libros fuimos buscando los documentos originales. Todos los escritos sobre el siervo de Dios, las publicaciones de todos los medios de prensa, revistas y muchísimas otras cosas. Fotos. Y después están también los testimonios de vida. De tantos favores, favores y gracias se dicen. No podemos todavía hablar de milagros. Para hablar de milagros, todos los elementos hay que enviar a la Santa Sede y ahí se comprueba, ¿verdad?, si realmente es milagro o no. Entonces hablamos de favores y gracias que se han obtenido a través del siervo de Dios. Simplemente para poner índice y detallar algunas cositas, tenemos 100 páginas presentadas sobre el siervo de Dios, y en total como 1000 páginas de documentaciones que presentamos al obispo en este mes de julio que pasó, en el mes de su aniversario de muerte, de entrada al cielo, como nosotros entendemos. Ahí entregamos el hermoso material. Eso fue nuestro trabajo. Comisión histórica, comisión de redacción, de documentaciones, todo sobre el siervo de Dios. Eso fue y ahí cumplimos nuestra misión en 2 años. Qué bueno, padre. Vamos a hacer una pequeña pausa y usted de entrada vine con el primer bloque. Y en el siguiente bloque vamos a seguir profundizando más acerca de la vida del padre Julio César Duarte Hortellado con nuestro invitado especial, el padre Nilson Hortellado, que viene de la parroquia San Miguel de la ciudad de Villarrica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Volvemos con nuestro invitado, el padre Nilson Ortellado, que nos visita desde la parroquia San Miguel Arcángel de la ciudad de Villarrica. De entrada, muchísimo pirimba, y la areón uvagina, va ella para la padre Julio Orecobella enseguida más, o transmití, eres allá pe olor a santidad. Y qué notable que el Monseñor Rodríguez de inmediato ya va ella, o así como dijiste, ya tuvo esa inspiración, ya sentía lo que podría ser el aporte que podría seguir dando el padre Julio César a la feligresía católica principalmente, ¿por qué no? A nuestro país, quizá al mundo también. Entonces, ¿por qué? Porque justamente, padre, yo entiendo así, que la vida de los santos, no termina ahí en la vida, digamos, terrena de esa persona, sino eso va dejando un legado que se va transmitiendo de generación en generación, y eso ya sentía el Monseñor Rodríguez. O sea que haremos hoy este proceso de el trabajo, digamos, o la idea de que el padre Julio César llegara a ser santo en algún momento. Sí, fue un visionario en ese sentido el Monseñor Agustín. En esa época se iniciaron recién 3 diócesis, la arquidiócesis, la diócesis de Concepción y la diócesis de Villarrica. Y toda esa zona de Ibicuí, toda la zona de Carapeguá actualmente pertenecía a la diócesis, era parte de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo. Y este obispo le dijo a Monseñor Mercado, bueno, juntame todos los datos de esto. Acá algo misterioso está aconteciendo, ¿verdad? Porque el acontecimiento mismo de la muerte del siervo de Dios fue impresionante, ¿verdad? Que él anticipó su muerte en la catedral, estando en la catedral de Villarrica 3 años antes. Le dijo a la señora, a Manota de 3 años, y dice, está grabado esa. ¿A quién le dijo eso, padre? Y una señora ahí en la catedral de Villarrica, una señora enferma a quien fue a visitar. Y después dio testimonio, ¿verdad? Que fue lo que le contó este sacerdote. Y 2 meses antes ahí a una feligres de la parroquia de Ibicuí, dentro de 2 meses. Pero ya dice que sus últimos días ya fue raro, por lo visto él veía venir su muerte, impresionante, anticipó ya, anunció su muerte y se estaba preparando y se encerraba mucho. Se dedicaba más a la vida de oración, la vida contemplativa en esos últimos tiempos, pero él adquirió esa enfermedad ahí sirviendo también, visitando a un soldado enfermo. Hoy día se conoce que es tifus, ¿verdad? Y que le llevó a la muerte. Pero una vez que muerto el país, ahí país Julio, la gente ya paiste las envía por vos te para negocio ni en vos a mis agricultores que van ya paiste y coitita se guasú, y fue un día lluvioso. Siempre llegué ahí la religiosidad popular, y bueno, mi mamá no que semilla ya, en el día de su entierro, de su muerte, ¿verdad? Y fue un día lluvioso, pero sorprendió, o sea que conmocionó a todo un pueblo, toda una ciudad, ¿verdad? Después al día siguiente el entierro, y para cumplirse una voluntad de su papá le llevaron a Cazapá. Ahí, para ir a Cazapá, yo nací en Cazapá,
De ahí él aprendió muchísimas cosas, porque él nació en una familia, un ambiente franciscano. Y Cazapá tiene una cultura franciscana donde ahí tu chamba es la país, allá la olla es la país, y sobre todo la fraternidad, la hermandad, y trabajar también por la paz, ese famoso saludo paz y bien, del compartir. Y todos esos detalles del franciscanismo, de esa espiritualidad, vivió el siervo de Dios, el País Julio, en su infancia, ahí en su cuna natal, o sea, en su tierra natal, que es Cazapá. Y la voluntad del papá fue llevarle al siervo de Dios a Cazapá. Juntaron 30 carretas, o sea, 30 yuntas de bueyes, según cuenta Monseñor Mercado, a Huayjumete. Total, impresionante. En una oportunidad para escribir la historia de la diócesis, para colaborar en la redacción de escritos sobre algunas parroquias, me fui a quedar en Maciel. Y estamos hablando de la parroquia de Maciel, de la historia. Y de repente la señora sale que hubo un acontecimiento que le marcó su vida, que fue el paso por ahí de estas carretas, de estos bueyes, todos bueyes negros. A Mondillo sorprenderse con este, o sea que, y dame la piña que ahí mandó a por ahí. Pero hacerla se impacta, vea que con Maciel para a ver la saco en la País Julio. Ojalá. Ya para su entierro a Cazapá le están llevando ahí los restos mortales del país, están llevando ahí cantidad de gente. Como un Dios sorprende. Pero después de unos cuantos, creo que en el 43 falleció el siervo de Dios, y en el 62 lo vi pero no aguanta, veía joyo de se fueron llevando otra vez ahí los restos mortales del país a Ubicuí. Está actualmente en Ubicuí. Está en Ubicuí, ahí le llevaban al cementerio. Después, a poco tiempo, pidió Monseñor Agustín, pidió permiso a la Santa Sede, ñañotina tu pa' hombre. Hasta que ahí el descanso final, ahí está la tumba del siervo de Dios. ¿Dentro de la iglesia? Sí, dentro de la iglesia. De Ubicuí. Sí, el templo, él mismo inició la construcción y al costado. Y la historia de la construcción del templo fue una historia con la gente. Tenía luego su lema que recalca también en su libro el padre Ey, de feliz memoria. Dice que su lema era, bueno, Dios quiere. O sea, ñande yara hipotá. El pueblo exige ella. Ñande yara hipotá, la pueblo exigí. Entonces, ante este pedido, ante el Dios quiere, ante el pueblo exige, y responde. Interesante ese lema, que Dios quiere, el pueblo exige y responde. Ya responde a de pueblo Jaiza. Y él anticipó mucho tiempo ya eso de corresponsabilidad de los laicos en la misión en la iglesia, de involucrarle a todos los laicos, trabajar con los laicos, no ser el líder único él ahí, ni el pelota yara, sino que involucrar al pueblo, a niños, jóvenes, personas mayores. Impresionante cómo venía la gente a las misas dominicales, es para tu pajo a la base, el cimiento en el relato en el libro aparece que la gente anduvo la misa y no participaba, y taña caari. Entonces dice penitencia, tampoco de pecados ahí. Hay muchos detalles en la vida, en lo que fue la vida de este siervo de Dios. Mira, todo lo que estás relatando, padre, es tan enriquecedor realmente. Y bueno, vamos a necesitar varios bloques para que podamos escuchar todas estas anécdotas y el conocimiento que usted tiene acerca de lo que es la vida del padre Julio. Bueno, el tiempo pasa tan rápido que vamos a dar un nuevo corte, y en el siguiente bloque seguimos acá con el padre Nilson Hortellado.
el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ñande Yarañe ETV invita a todos los jóvenes a compartir Mundo Joven. Este y todos los domingos, 17 horas, por Ñande Yarañe ETV. Seguimos con nuestro entrevistado, el padre Nilson Ortellado, que nos visita desde la parroquia San Miguel Arcángel de la ciudad de Villarrica. Y gusto y treí. Realmente es cautivante la historia del padre Julio César. Y ñandemo pirimba, porque realmente era distinto. No era una persona común. Ya tenía mucha sobrenaturalidad en su vida. Y el padre Nilson nos estaba relatando en el bloque anterior que él fue el que inició la construcción de la iglesia. Y justamente tenemos acá, este es un libro escrito por el padre Ein, en donde relata muchas cosas, y justamente acá también habla del lema que el padre nos estaba ilustrando, cuál era el lema del padre Julio César. Él era una persona evidentemente de mucha fe, tenía una gran fortaleza evidentemente, y la fe hacia Dios era muy grande. Entonces, padre, vamos a seguir escuchándole porque la André para que podamos conocer la vida sacerdotal, cómo él era en su comunidad, cuál era su compromiso social, porque no era solamente espiritual su compromiso, país. Bueno, todo compromiso social, toda acción de la iglesia por los pobres brota de la fe en Cristo Jesús. Este es el punto de partida. Sí. No ayudamos a los pobres por una cuestión sociológica, ni filantrópica, ni ninguna cuestión ideológica, ¿verdad? Sí. La opción por los pobres es por la fe en Cristo Jesús, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, como dice la palabra de Dios. Es vivir como Cristo vivió. ¿Y qué hizo Cristo? Ayudar a los pobres a comprometerse con los más necesitados de este mundo. Jesús hizo eso. A lo mejor las ideologías han copiado en el transcurso de la historia, pero en la base, en la raíz del cristianismo es Cristo mismo que hizo esta opción por los pobres, de ayudar a los necesitados. Entonces la santidad de una persona significa que está imitando a Cristo, que está viviendo, es Cristo quien vive en su persona. Como dijo San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y en el fondo el siervo de Dios, la gente percibía que era Cristo el que actuaba en él, en su persona. Por eso es un ejemplo de lo que Cristo quiere, un testimonio claro de lo que Cristo espera de un sacerdote. Por eso es un modelo, un ejemplo a seguir para nosotros los sacerdotes diocesanos, sobre todo acá, que vivimos en la parroquia y que estamos en contacto más permanente con el pueblo de Dios, con la gente, con sus problemas del día a día. Y en este sentido, el siervo de Dios se comprometió. Pero esta fuerza brota de la fe. Por lo tanto, este siervo de Dios se dedicaba mucho a la oración. Estamos en el año de la oración y él tempranito, dice la gente que bastante se acuerda, mucha gente todavía, de que él se levantaba, hacía su oración de la mañana, el rezo de laudes y tomaba su mate. Después ya preparaba ya su caballo y salía ya a visitar a las personas. Más gente, más joven.
Y tenía un don de llegar, de acercarse y de convencer a las personas muy rápido. Compartía sus sueños, sus proyectos. Tenía una fe con sentido social, porque muchas veces la gente quiere vivir su fe de manera intimista. Bueno, yo creo en Dios y yo tengo acá mi santuario, acá están todos los santos, te muestra todo. Pero a la hora cuando vos le preguntas y te estás comprometiendo con tu institución educativa, no te va a decir. ¿Te estás comprometiendo con tu club deportivo? No. O sea que en todo compromiso social con la gente no hay nada más. Entonces, ¿qué clase de fe es? Como decía el apóstol Santiago, muéstrame tus obras y te diré tu fe. Ya, se la envía poa pe y fácil te digo ya alguien de ya si hijo te dice o se fe tereía lleva añembo terei. No. Eso se ve en la fuerza que tiene en tu compromiso social. Y este sacerdote tenía un sentido de pertenencia ahí en el pueblo y sobre todo de cercanía a los más, muy sensible a los problemas sociales. Lo primero que hizo fue, en esa época difícil, de construir el hospital de Ibicuí. Y ahí para pensar la gente enferma, la gente de Cuaymujú, Pajota las hace, miramos. Curanderos estaban en la época en Ibicuí, se encuentra el padre mercado, oye beneficiar, oye enriquecer a costa del pueblo. Entonces, seguramente él eso aprendió, ¿verdad? Tuvo el apoyo de su hermano, Pedro Duarte Hortellado, quien fue el primer ministro de Educación del Paraguay. Por eso que el hospital de Cazapá lleva su nombre, doctor Pedro Duarte Hortellado. Y le habrá ayudado bastante su hermano en ese sentido, pero construyó un hospital en esa época ya. Después, esa casa para niños huérfanos, Hogar San José, que hoy día es ya ahí el colegio Niño Jesús, que está a cargo de las hermanas, trajo las religiosas. Este sacerdote buscó apoyo en otras personas. Ahí está la clave, ¿verdad? De crear relaciones sociales con instituciones, con personas, con otros grupos. Y trajo a las religiosas y esas religiosas ahora están en varios lugares ya en Paraguay. Y les trajo ahí desde Ibicuí ya para el Paraguay y para el mundo, podemos decir. Pero todo gracias a esa visión de futuro que tenía el siervo de Dios, País Julio. También fue el presidente de Fomento, la Comisión de Fomento y Desarrollo. Tenía que preparar caminos vecinales, puentes, alcantarillados. Y él encabezó y no solamente hizo la parte social, sino que cuestionó también. Recuerdo lo que ha dicho el monseñor Elder Cámara, ya fallecido ya. Yo antes cuando daba pan a los pobres, todo el mundo decía por mí, este es un santo sacerdote. Cuando uno se dedica solamente a asistir, todo el mundo te quiere y te sigue por eso nomás. Pero cuando empezó a cuestionar por qué faltaba pan a los pobres, cuando empecé a cuestionar, ahí monseñor Elder, le dice, es anticomunista, es antiendemoniado. O sea que vos podés dar pan, pero tenés que preguntar por qué falta trabajo, por qué no se accede a pan. Entonces hay que cuestionar, y esto hacía el País Julio. Él cuestionaba a través de sus discursos de que encontramos como presidente de la Comisión de Fomento, necesitamos una educación más realista, más agraria, por poner ejemplo, y muchas otras más cuestiones que él cuestionaba antes en su época. Muy bien, padre. Estamos llegando al final de este programa. Acá le comprometemos al padre Nilson. Vamos a realizar otro programa con él porque tiene una parte de la y usted y tres. Hacer donde se vende ahí. No, de la invitada es muy enriquecedor esta entrevista. Estamos muy felices, muy contentos. Le damos gracias a Dios, como de siempre, a nuestra Santísima Madre por esta oportunidad y por este nuevo programa. Así es que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.